pasamos a los datos curiosos que son bastante interesantes. La película contó con un presupuesto de $8 millones, ¿no? Y logró recaudar a nivel mundial más de 68 millones, es decir, que fue un relativo éxito, ¿no? Debido a que pues, un muy humilde presupuesto, ¿no? Aunque supongo esperaban al menos unos 100 millones de ganancias, cosa que evidentemente con esta porquería no sucedió antes de que recuperaron dinero, porque al principio por morbo la gente la fue a ver, me imagino, ¿no? Todo el elenco que utilizaba al muñeco de Brahms en la película decidió hacer bromas con este mismo, ¿no? Y durante las filmaciones. En una ocasión, uno de los miembros del elenco dejó el muñeco justo fuera del baño de otro de los actores, ¿no? Lo que ocasionó que al salirse del baño se llevara un susto tremendo, ¿no? Aventando fuera del camerino, dañándolo considerablemente. El equipo de producción intentó repararlo, pero pues no fue posible de semejante madrazo que le dio, por lo cual se tuvo que hacer un nuevo muñeco de reemplazo. De hecho, esto explica por qué el aspecto del personaje del muñeco cambia en distintas partes de la película. Al principio era más delgado y chiquito y después es más grande. Por algún motivo, es que quiere decir que hicieron dos muñecos distintos, los babosos, para andar de bromistas, ¿no? Y bueno, el título original de la película era In a Dark Place, o En un lugar oscuro, y tenía un elenco totalmente distinto al que conocimos al final. Claro, todo se cambió por motivos de presupuesto, redujeron el presupuesto y se cambió el nombre, se cambió todo, ¿no? Lauren Cohen interpreta en esta película a una niñera americana que viaja al Reino Unido para obtener el empleo. Esto de hecho es bastante irónico, pues la actriz, a pesar de que es ciudadana americana, ha pasado la mayoría de su vida en Inglaterra, por lo cual tiene dicho acento inglés, teniendo que ocultarlo en su interpretación en esta película para parecer americano, que esto mismo lo hace en Walking Dead, ¿no? No habla con su acento inglés, simplemente habla pues intentando imitar el acento americano, ¿no? Qué chistoso, porque ya tiene el acento inglés muy marcado, pero bueno. El 25 de febrero del 2015, la compañía STC Entertainment adquirió los derechos de distribución de esta película en Estados Unidos. Originalmente el estreno de esta iba a ser el 5 de febrero del 2016, pero terminó adelantándose al 22 de enero del 2016, por algún motivo, ¿no? La actriz Lauren Cohen firmó para el papel principal de esta película el 23 de enero del 2015, esto cuando aún se tenía el pasado título, ¿no? Cambiándose después al que conocimos. La película se lanzó en cines en muchos territorios. De hecho, aquí en México llegó a cines, no sé si en más partes de Latinoamérica también, no lo sé. Fue un lanzamiento en formato después directo a casero en otras regiones, porque no en todos lados llegó en cine, son en ciertas partes, y esta película se vendió más de manera digital, cosa que se entiende por lo terriblemente chafa que está, ¿no? Y bueno, el guion original de la película era mucho más oscuro y terrorífico. Esto cuando aún llevaban en la película los nombres de In a Dark Place o The Inhabitant. Esos eran los primeros nombres. La razón original por la que los Brahms contrataban a Greta, en este caso que es esta Maggie, era porque necesitaban a una chica joven para eventualmente abusar de ella y obtener así un bebé, ¿no? Sé que sería su nuevo hijo. En el guión aún se conservan elementos de estos, ¿no? De que cuando ella quedaba atrapada, Greta, pero originalmente era un poco diferente. Esto pasa cuando Greta sale de darse una ducha y descubre que no están sus ropas por ningún lado, por lo cual ella busca en toda la casa caminando desnuda hasta que encontraba una toalla, terminando subiendo al ático donde quedaba atrapada por accidente. Esto era lo que la terminaba salvando del ataque de los Brahms, quienes en ese momento planeaban atacarla y violarla. Sí, como se dan, esto se modificó a lo que vimos. La escena final también era distinta, ¿no? Cuando esta era forzada a besar a Brahms, lo termina matando, apuñalando en varias ocasiones. En la versión que vimos se da a entender que este queda vivo cuando escapó de la mansión, cosa que no pasaba originalmente. Entonces, el guión era mucho mejor, o sea, porque le dieron en su madre. O sea, al final ella sí lo mataba al personaje y lo apuñalaba varias veces hasta matarlo. Aquí te dejan la posibilidad de que está vivo. Y la otra historia de que a lo mejor este mono, este maloso, no la quería salvar y no quería que los papás abusaran de ella, y él mataba a los papás. Eso era más interesante de lo que terminaban haciendo al final. Eso explica por qué los viejitos de repente dejan de aparecer, porque cortaron esta parte donde ellos iban a abusar de la chava joven. Interesante. El body count de la película es de 4 muertos, es decir, sí, el señor y la señora Hershey
Emily Cripps, que fue la niña que mató a Brahms, y Cole, este número, de hecho podría ser de 5, pues no se ve al final si la persona que repara el muñeco es Brahms o es otra persona, que sí, pues, me supongo que es él, pues quién más va a reparar el pinche mono, ¿no? Pero bueno. Berserker Barrage!